noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hacer la segunda parte del programa sobre la Constitución Americana, que es muy posible que tengamos que hacer hasta una tercera parte, porque para mí este es quizás la conferencia más importante que les voy a dar de historia, por lo menos. Esto es algo que yo me conozco muy bien, lo he estudiado mucho a través de los tiempos, he hecho muchas presentaciones en persona y verdaderamente que a todo el mundo le ha gustado mucho. Y tal como les dije, bueno, antes de eso de mencionar algo personal, claro, personal, eh, esta mañana yo tuve una pequeña cirugía menor, pero me tuvieron que poner anestesia general y verdaderamente que no sabía si iba a poder hacer la conferencia, pero gracias a Dios todo salió bien y me siento bien. Pero esto era muy importante porque es que yo quiero que sepan bien lo que pasó en Filadelfia en aquel verano y la importancia que tuvo el significado, y lo quiero explicar bien además. Y el proceso de aprobar la constitución después después que se pasó, se redactó el documento en Filadelfia, el proceso de ratificación después por los tres estados fue casi tan importante porque tuvieron que discutir lo que habían hecho casi párrafo por párrafo en algunas convenciones y hubo dos o tres que fueron muy reñidos el voto. Pero bueno, eso viene después en una tercera vuelta. Yo lo que quiero esta noche es de la manera que yo pueda más, tratar de ponerlos a ustedes en Filadelfia, de tratar de sentarlos ustedes ahí en el salón donde se hicieron todas estas deliberaciones durante el verano, para ver si ustedes pueden tener, sentir un poco lo que pasó ahí y lo que pasaron esa gente, porque verdaderamente que fue heroico en muchas más maneras que una, no solo por el resultado de lo que yo les hablé un poco de cómo era la vida en las colonias en general en aquellos tiempos, pero quiero hablarles específicamente de la ciudad de Filadelfia, que era la más grande de las colonias, tenía 40.000 habitantes aproximadamente, pero verdaderamente básicamente estaban concentrados en un plano. Yo lo voy a tratar de enseñar, esto no se ve muy bien cuando se pone en algo, pero yo lo voy a tratar de enseñar un plano, una foto del salón donde se reunieron los delegados, que era bastante pequeño relativamente hablando, y un plano de la ciudad de Filadelfia para que ustedes vean lo relativamente compacto que era todo. Era una ciudad extraordinariamente antihigiénica, por lo que van a saber en un momento. Pero además de eso, en los veranos sobre todo, habían pantanos todavía en las afueras de la ciudad y había tremendos criadores de mosquitos. Cuando aquello, recuerden que no se sabía que la fiebre amarilla se transmitía por el mosquito. Eso se descubrió básicamente, bueno, el vector del mosquito lo descubrió el médico cubano Carlos Finlay eh, durante los tiempos de la guerra de independencia de Cuba. Y un médico americano, Walter Reed, por lo cual se llama el hospital de Washington Walter Reed, él fue el que descubrió el virus, pero el vector del mosquito fue Finlay. Entonces los criaderos de mosquitos en los veranos, con el calor y la humedad de Filadelfia, el río de la Weir le pasaba básicamente, estaba en el medio de la ciudad. Y todos los veranos habían tremendas epidemias de fiebre amarilla, además de muchas otras cosas. Por supuesto, viruela, que era el azote de aquellos tiempos, la que mataba casi. Pero la fiebre amarilla era terrible y mucha de la gente más pudiente, si podían, se iban de Filadelfia por el verano. Pero muchos tenían casas en las afueras que estaban un poco más, un poquitico más elevadas y, y había menos calor, había más brisa, había más vegetación, en fin. Eh, Ellos pensaban que iban a tener más salud ahí que si se quedaban en la ciudad. Entonces,
el, el, el salón donde se reunió la convención. Déjame ver si se puede ver aquí un poquito. Este de aquí, es aquí, del otro. Es este de aquí. Ahí atrás había dos estufas. Había una plataforma elevada que era donde se sentaba el presidente de la convención, que fue George Washington, con una silla que también tiene su historial. Y entonces ahí están, y quizás puedan ver todas las mesas donde se sentaban los delegados. La otra foto es de la parte de afuera de los jardines del edificio en donde se celebró la convención, que era el edificio estatal del estado de Pensilvania, y era donde se reunía la legislatura de Pensilvania, que casualmente tenía, era la única en las colonias que era unicameral. Y Benjamin Franklin era el presidente del estado de Pensilvania, que era el único que en vez de llamarle gobernador le decía presidente. Este es un plano de la ciudad. El edificio que ustedes van a ver, donde tengo esta mano, aquí, es un plano de la ciudad. No sé si se puede ver ahí lo más posible. Y ese edificio que ven ahí donde está mi mano es el edificio de la convención. Atrás de ese edificio estaba la cárcel de Filadelfia. Y la cárcel de Filadelfia era más grande que el edificio estatal. Ahí tenían a todos los criminales, los presos comunes, y también servía, porque cuando aquello, tan increíble como les pueda sonar esto, tenían prisiones para deudores. La gente que no podía pagar sus deudas, que a mí nunca, yo nunca he podido entender el razonamiento detrás de esto. La gente que no podía pagar las deudas los metían en la cárcel. Pero si los metían en la cárcel, pues no podían pagar porque estaban presos. Pero bueno, y hubo mucha gente muy prominente que por especular sobre todo con las tierras, terminó en las prisiones de deudores. Entonces, oigan esto, a 2 cuadras del edificio de la convención habían 2 tenerías. Ya ustedes saben lo que tenían que oler esa gente en el calor del verano. Cada vez que la brisa soplaba del río. Pero, pero, por mantener el secreto total que lograron mantener, esos hombres se reunieron ahí, más de 50, bueno, no estuvieron nunca todos juntos a la misma vez, pero básicamente habían 30 y tantos, 40 hombres en un momento determinado. Y ni una vez se salió nada de lo que pasó allí. No hubo ni un chivatazo, no hubo ninguna delación, no hubo ninguna filtración, como se le dice ahora. En una ocasión, eh, alguien dejó las notas, porque ellos podían tomar notas, pero no se las podían enseñar a nadie, y las dejó atrás. Y al día siguiente se encontraron las notas en el suelo. Y cuando se las entregaron a Washington, que como digo era el presidente de la convención, Washington se enfureció totalmente, se levantó. Washington prácticamente que no habló en el tiempo que duró aquello, porque como él era el presidente, y se levantó y pues dijo unas palabras que los dejó temblando a unos cuantos, pero nadie se atrevió a recogerlas, nadie se atrevió a admitir de quién era, aunque 2 o 3 se acercaron para ver si era la letra de ellos. Pero bueno, esa fue la única ocasión, pero ni aún así eso se filtró. Filadelfia tenía varios periódicos, uno de ellos inclusive publicaba diariamente, y nadie nunca se enteró de lo que estaba pasando. Pero para mantener ese secreto, tenían que cerrar las ventanas. Entonces, imagínense esto. Casi toda esa gente, pero especialmente los delegados del norte de New England, los trajes que usaban, que pues estoy seguro que ustedes han visto cómo se vestía la gente en aquel tiempo. Hasta aquí no usaban corbata porque no existían las corbatas, pero usaban chalecos arriba de lo que se ponían, y después vería el traje que se ponían, el saco que se ponían. Usaban unos cuellos de encaje
que les llegaba de aquí y el calor que les daba eso. Entonces cerraban las ventanas para evitar que la gente se pusiera a espiar y pudiera oír algo. Y también para evitar el mal olor descomunal que había en toda la ciudad, no solo en las dos tenerías. Oigan esto, otra cosa de cómo se vivía allí. Habían varias carnicerías muy cerquitas, a 2, 3 cuadras. Entonces, en aquel entonces, como no había refrigeración, por supuesto, los animales que la gente iba a comprar para comerse, los pollos, inclusive las vacas, los cerdos, lo que fuera, los mataban en el acto, ahí mismo, cuando llegaba alguien y decía, yo quiero una gallina, ahí mismo se lo mataban. ¿Y qué pasaba? La sangre, lo siento si alguien se ofende por las descripciones, pero es que yo lo que quiero es que lo entiendan, porque ustedes vieron lo que pasaron esa gente. La sangre, todas las vísceras de los animales, todo lo tiraban al suelo, todo lo tiraban. Malamente lo barrían por la puerta para la calle. Y por supuesto se quedaba en la calle. Por eso es que a ellos les gustaba mucho cuando llovía, porque el agua limpiaba la ciudad básicamente. Entonces había también cerca de ahí, el río de la Ware estaba como a 5 cuadras de eh, del lugar de convenciones. Y había, por supuesto, ahí estaban los muelles y había mucha actividad comercial ahí. Y cerca de ahí, cerca entre el río, hacía como una curva. Había una cañada. Bueno, nosotros por lo menos en mi pueblo le decíamos así, porque no había agua. Era una cañada, pero si llovía sí había agua. Y entonces ahí tiraban todos los desperdicios. O sea, era una fosa abierta. Y entonces esos maravillosos olores eran los que tenían que oler esa pobre gente. Habían tabernas, pero ellos decían tabernas, bares. Algunas eran tan pequeñas que nada más que tenían una mesa y un pequeño mostradorcito. Habían, yo diría que habían, no las he contado en ese mapa, pero en el mapa pequeño de lo que pudiéramos decir del centro de la ciudad, habían por lo menos como 20 tabernas. Y ahí era, extrañamente ahí era donde más negocios se transaban después que salían de las convenciones que terminaban a las 3 de la tarde. Entonces ahora era la comida principal del día en aquellos tiempos. Y se iban a las tabernas a comer ahí, a beber. Ya yo les he dicho cómo bebían. Y ahí entonces empezaban a conversar, empezaban a hablar de todo lo que había pasado durante el día en la convención, etc. Y también entonces había muchas pensiones, casas de huéspedes, varias, 2 o 3 muy grandes, donde se quedaron varios de los grupos de los delegados. Ahí les daban 3 comidas al día y, eh, y ahí dormían, por supuesto. Pero tenía un lugar de reunión, eran los centros de reunión de la ciudad. Aunque había algunos entretenimientos, eso no lo mencioné en el primer programa, pero pues había, daban muchos bailes, sobre todo en algunas de las casas de la gente más ricas, privadas, y miraba a la gente mejor y daban sus bailes. A la gente le gustaba mucho bailar con ellos. Es más, el general George Washington, esa figura tan austera, era tremendo, era un gran bailarín y le encantaba bailar. Y todas las mujeres de la sociedad querían bailar con el general. Entonces, eso era un entretenimiento. Había una casa de ópera, presentaban obras de teatro. Ese era el entretenimiento, pero como les dije, principalmente era beber en las tabernas. Así que ese era el cuadro donde esa gente se empezaron a reunir. Y como ya yo les dije, definitivamente tenemos que ir a una tercera conferencia, porque todos estos detalles me parece que son tan importantes, porque yo quiero que ustedes traten de imaginarse, traten de sentir lo que fue aquel verano del 1787 en Filadelfia. Eh, Entonces recuerden que Madison fue el que primero llegó, el general Washington llegó un par de días después, como eran muy amigos y habían conferenciado, pues empezaron a reunirse. Los delegados de Virginia llegaron 2 o 3 días después y entonces formaron una buena liga con los delegados de Pensilvania que estaban ahí, porque vivían en Filadelfia, por supuesto. Entonces las dos delegaciones, Virginia y Pensilvania, empezaron a colaborar desde muy al principio. Eran los dos estados más grandes de las colonias, tanto en población como en extensión.
New York estaba cerca ya en aquel entonces y era muy importante por el puerto en Manhattan, pero Filadelfia y, perdón, Pensilvania y Virginia eran los dos más grandes. Entonces empezaron a colaborar desde entonces y yo quiero y les tengo que mencionar los nombres de varias de las figuras más importantes, porque fueron básicamente los que eh, formaron el documento que se hizo. En primer lugar, el plan de Madison fue la base de la convención. Sobre eso se giró todo. Estuvieron hablando sobre ese plan que se presentó a manera de resoluciones, porque eran deliberaciones legales. Entonces usaban un mecanismo con lo que se llamaba, déjame ver qué mejor traducción le puedo dar, hacían un comité, le decían Committee on the Whole, era un comité de todos los delegados juntos. En vez de nombrar comités, por ejemplo, de 5 o 6 para hacer esto, para hacer lo otro, nombraban el comité de toda la convención. Y eso, la importancia que tenía era que las reglas cambiaban. Los delegados, por ejemplo, podían votar y cambiar su voto continuamente. Había más flexibilidad para interrumpir. Por supuesto, el presidente tenía que... Entonces, curiosamente, cuando se decidió usar ese mecanismo de comité de la convención, uno de los delegados de Connecticut, que se llamaba Nathaniel Gorham, él fungió como presidente. Washington se bajaba de la plataforma donde presidía y se sentaba junto con la delegación de Virginia, y Gorham entonces fungía como presidente del comité de la convención. Eso fue la mayor parte del tiempo, funcionó así. Cuando decidían volver a funcionar como una convención en sí, Washington volvía a su silla y seguía fungiendo entonces, en la delegación de Virginia, ya yo les había mencionado Edmund Randolph, que era el gobernador de Virginia y era, eh, fue el que presentó las resoluciones. Madison, como yo he mencionado, hablaba muy mal. Era un hombre tímido, tenía una vocecita que no se le oía casi. Y además, Randolph era el gobernador del estado. Así, entonces, para tener un lugar más prominente, pues él fue el que introdujo las resoluciones. Y ya también me parece que en el primer programa mencioné a mí, uno de mis favoritos en la convención era George Mason, que fue el que escribió la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, en la cual en buena parte Jefferson se basó para escribir la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio, un mes y medio después. Esos eran los principales. Y también mencioné este abogado que fue el mentor de varios de ellos, fue el maestro de varios de ellos, George White, con Y, sobre todo de Jefferson, fue el maestro de Jefferson. Washington. White era probablemente el mejor abogado de todos ellos porque pues eso fue lo que hizo toda su vida. Y recuerden que cuando ellos, el derecho no se estudiaba en universidades, se estudiaba leyendo y trabajando de secretarios de abogados más prominentes. Entonces, hicieron esa buena liga con la delegación de Pensilvania, que era tan grande como la de Virginia, y el presidente de esa delegación era Benjamin Franklin, que era el hombre más viejo. Franklin tenía 80, no, tenía 77 años cuando cayó. Sí, estaba muy enfermo, ya tenía gotas, tenía piedras en los pulmones, casi no podía caminar. Y Franklin no participó tanto como yo, por lo menos me hubiera gustado más eh, que interviniera, porque Franklin es mi personaje favorito de toda la historia americana. Vamos a hablar de un programa sobre él. Eh, Casualmente, hoy en el hospital me estaba leyendo el último libro que pedí sobre él, que mi esposo me lo regaló por mi cumpleaños. Y
y es uno de los tantos libros de Franklin que yo tengo, y uno se piensa que se lo conoce todo, pero cada biografía agrega un poquito más, y además es un personaje tan fascinante. Franklin era el presidente, pero había un hombre que fue mucho más importante en lo que se refiere a su papel en la Constitución, que se llamaba James Wilson. Wilson había nacido en Escocia, tenía tremendo acento escocés y también era tremendo abogado, era un gran orador y fue uno de los más influyentes en todo lo que pasó. Roger Sherman fue otro, ese estuvo también eh, eh, muy ligado a varios de los comités más importantes. Sherman era de Connecticut y el estado de Connecticut, a pesar de ser tan pequeño, tuvo una importancia crucial porque los delegados casi que sirvieron como los diplomáticos de la convención, eran los que trataban de limar todas las asperezas que se producían diariamente, los que trataban de conseguir algún tipo de compromiso, de que se pusieran de acuerdo, de que se evitara un poco la gritería, o sea, eran muy correctos, pero de todas maneras, pues las voces se levantaban, definitivamente. Y eh, Sherman fue muy importante. Eh, Después voy a seguir mencionándole algunos cuantos, pero estos eran importantes, los de Virginia, los de Connecticut y los de Pensilvania, por lo que empezó a pasar casi inmediatamente. Verme desde que empezó la convención alrededor de mediados de mayo hasta casi el final de julio, se estuvo dedicado a una traba tremenda que tuvieron de entrada. El plan de Madison estaba basado en representación proporcional, lo cual le daba mucho más poder a los estados con más población. Y Washington, Madison, a pesar de que él propuso dos cámaras, cámara alta y cámara baja, pero las dos cámaras que Madison propuso originalmente, el voto era proporcional. Los delegados tenían que ser por la población y por la importancia de cada estado, porque trataban de incorporar algunas otras cosas más, como por ejemplo el impacto económico del Estado, los impuestos que se pagaban. Recuerden que con lo que ellos tenían el Congreso de los artículos de confederación y pues habían algunos impuestos y había algunas contribuciones. O sea, la representación proporcional, los estados más pequeños, que eran por lo menos la mitad, eh, pensaban los delegados de sus estados más pequeños, incluyendo, en el cual estaba incluido Connecticut, el estado de Delaware, que era el más pequeño de todo el estado de Rhode Island, que ni siquiera mandó delegados a ser el estado rebelde. El estado de New Jersey, que también fue crucial por lo que pasó después. No sé si vamos a tener tiempo hoy ni siquiera de mencionar eso. Los estados pequeños querían representación individual. O sea, igual que la tenían en el Congreso de los Artículos de la Confederación, querían por cada estado, que ya era estado, que tuviera un voto o los votos que se le asignaran, pero que todos fueran igual. Es decir, vamos, si Pensilvania tenía 5 votos, Delaware tenía que tener 5, no importaba la diferencia de tamaño. Y Madison en todo momento estuvo completamente opuesto a eso. Entonces se pasaron ya desde más de un mes, discursos van, discursos vienen. Los argumentos eran básicamente igual, pero no se podían poner de acuerdo, simplemente porque los delegados de los estados más pequeños pensaban que si se aceptaba la representación proporcional, iban a quedar en una minoría tremenda y los estados más grandes iban a hacer básicamente lo que querían hacer. Y de contra, Pensilvania y Virginia, los dos más grandes y los dos más importantes, ya estaban aliados de entrada. Así que eso fue el primer gran desacuerdo y casi arruina la convención. No, o sea, no podían pasar ese escollo.
Una cosa muy curiosa, muy importante que hicieron desde el principio también, cuando ellos llegaban a un punto que no había acuerdo, se pasaban 2 o 3 días hablando de lo mismo, no había, porque como estaba el comité del todo, del, de la comisión, podían votar cuantas veces querían y cambiar los votos de un lado y para otro. Votaban, sin embargo, votaban por estados, ¿ok? Y la mayoría era pues 7, a pesar de que Rhode Island no mandó nunca a nadie. O sea, lo más que hubo fueron 12 estados a un momento determinado. Rhode Island nunca mandó. Entonces la mayoría era 7. Uno más la mitad. Y lo que hacían entonces era que sencillamente procedían. Cuando ellos veían que estaban trabados en algo y no lo podían resolver, decían, bueno, vamos a seguir para otro punto. Y así, pues, por lo menos pudieron ir haciendo buenos progresos, a pesar de que estaban completamente estancados en la cuestión de la representación. La representación, vamos a tocar eso y con eso vamos a terminar la conferencia esta noche. La representación, en resumidas cuentas, se resolvió. Se propusieron varias veces esto que les voy a decir ahora. Al final se aceptó algo que Benjamin Franklin ofreció, pero eso no fue Franklin quien primero lo introdujo. Se habló de este punto varias veces, porque era la única manera que los estados pequeños aceptaban formar parte de la nueva unión que se iba a hacer. Entonces a eso se le llamó el gran compromiso, y lo que se acordó fue lo siguiente: la Cámara de Representantes se elegiría proporcionalmente por población y por otras cosas que ya les he mencionado. Pero el Senado no. El Senado sería por cada estado, igual que era el Congreso de la Confederación que ya existía. Y después también de muchas discusiones y de muchas vueltas que le dieron, al final terminaron asignándole 2 senadores por cada estado. La Cámara, al revés, el número que decidieron de entrada lo cambiaron 2 o 3 veces, pero el que terminó la Constitución fue un representante por cada 40,000 votantes en el estado. No lo quisieron hacer más grande porque, o mejor dicho, más pequeño, porque con lo que la representación era local, se reunían localmente en los pueblos. Ahí era como empezó el sistema americano de voto, pero no podían hacer lo que fuera tan pequeño, porque entonces la Cámara pues seguiría creciendo, sobre todo por la población. Entonces terminaron en ese número de 40,000 habitantes, un representante por cada 40,000. Pero ahora, oigan esto. Esto es una de las cosas que más, por lo que más ha sido criticada la Constitución, además de, por supuesto, la esclavitud, pero viene de la esclavitud. Los estados del sur eran los que más esclavos tenían, pero los esclavos no podían votar. No solo no podían votar, los esclavos no eran de acuerdo con la ley. Los esclavos ni siquiera eran seres humanos. Los esclavos eran propiedad. Entonces lo que hicieron la gente del sur, querían contar a todos los esclavos, a pesar de que no tenían votos ni tenían derecho, pero los querían contar como representación para la Cámara. Los otros estados del norte y más grandes estaban completamente opuestos. Miren entonces lo que decidieron asignarle a cada esclavo 3/5 partes de un voto. Entonces después, por eso, los criticaban, decían, o sea que un negro esclavo es 3/5 partes del ser humano. No, no eran ni 3/5 partes, simplemente no lo consideraban un ser humano. Pero ese fue el compromiso que hubo que encajar cuando se decidió que cada cámara, una iba a ser proporcional y la otra iba a ser individual. Una de las cosas, uno de los compromisos que tuvo que aceptar, que tuvieron que aceptar los estados grandes, fue los 3/5 partes, que los votos de los estados del sur, los esclavos contaran por 3/5 partes. Y entonces, pues, por fin eso lo lograron pasar de ahí. Y después que sobrepasaron ese gran escollo, entonces vino otro casi tan grande, que fue considerar la presidencia.
Y de eso vamos a hablar en lo que va a tener que ser la tercera conferencia. El jueves vamos a hablar de política otra vez y una vez vamos a hablar un poco más en detalle. Yo quiero ofrecer una idea de la estrategia que se ha usado para esta guerra, para que nadie se siga creyendo la propaganda de que no saben lo que están haciendo, etcétera. Vamos a hablar de los últimos acontecimientos y vamos a hablar de los últimos acontecimientos también de Cuba. Así que, pues, el jueves va a ser una conferencia muy interesante y recuerden, como siempre, por favor, háblenle de el podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale, que se transmite en Rumble y en YouTube los martes y los jueves a las 8 de la noche, a todos, a quien más puedan, para que lo sigan viendo más. Les doy gracias por acompañarme y espero que esta conferencia que hemos visto es importante, a ustedes les haya agradado y con eso terminamos y les doy buenas noches.